Muy buenas tardes. Pues tengo el honor de estar aquí para presentar a Francesco Careri, que creo que no necesita mucha presentación. Hoy por la mañana se me olvidó buscar mi libro de Workspaces en mi casa, pero aquí tengo, bueno, pedí que por favor me consigan uno, no sé de quién es este, de Fito, ¿sí? Me lo dieron, me dijeron, ¿lo quieres? Entonces me consiguieron uno y después dije, no, yo no quiero ese, yo quiero uno como el que yo tengo en mi casa. Entonces me trajeron este. Tiene la clave SB472C35, hay 10 ejemplares en la facultad y los 10 están en este estado deplorable, lo que significa que eres muy conocido en la facultad y por lo tanto no requieres ninguna presentación. Creo que no hay nada más importante o mejor de poder presentar a alguien que sea alguien que todos conocemos. Y alguien que conocemos a través de la lectura me parece que es fundamental. Si yo hubiera pedido el libro, como en algunos casos me ha sucedido, y me traen un libro que ni siquiera está abierto, pues a lo mejor hubiera entrado en pánico. Pero cuando me trajeron un libro como este, me dijeron, los 10 están iguales y te escogimos el mejor. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero decir es, pues en realidad, la obra de Francesco Careri es muy conocida en la facultad. Y yo quisiera agradecer, bueno, quiero agradecer también a Miquel, no sé si debería invitarte a que sientes aquí con nosotros. No, porque Francesco está aquí por ti. Claro. Sí, o sea, yo quisiera aclarar, Miquel Adrià, a quien ustedes muchos ya conocen o todos conocen, hace un par de meses Miquel me invitó a desayunar un día y me platicó sobre el proyecto Mextrópoli. Y este año el proyecto Mextrópoli cambiaba su formato y lo que se buscaba es que las universidades que participáramos invitáramos a alguien. A Francesco lo había invitado un alumno del posgrado a través del grupo de trabajo de Miquel y entonces pues el punto fue, ¿les parece bien que ustedes reciban a Francesco Careri? Y la respuesta fue sí. Pero también necesitamos un tercer actor, invitaría a Fernando Tepichín a que también suba. Necesitamos un tercer actor porque el tercer actor era, bueno, primero invitar a Francesco, después querer participar en Mextrópoli y tercero organizar una actividad que estuviera de acuerdo a toda esta idea de lo que iba a desarrollar Mextrópoli este año, que me parece que ha sido un proyecto muy exitoso. Un proyecto que finalmente nos habla de la ciudad, nos habla de la arquitectura, nos habla también de las publicaciones que hay sobre la ciudad y sobre la arquitectura y nos ha permitido sobre todo establecer una reflexión. Al salir aquí del teatro todos podrán ver el resultado de este taller que está expuesto aquí en el vestíbulo y todos se van a preguntar el por qué los resultados que están en el vestíbulo y sobre todo los hará reflexionar. Lo que a mí me parece que tener a Francesco aquí, como me dijiste la semana pasada que nos vimos en la dirección, pues yo nada más vengo a tropezar y a hacerlos tropezar y creo que eso es una parte muy importante. Nosotros sabemos que reconocer en la ciudad algo que nosotros vemos todos los días nos cuesta trabajo y se requiere de una provocación. Creo que el ejercicio que se hizo es una provocación para transgredir a partir del espacio público el paso al espacio privado, entendido en todas estas capas que en realidad lo conforman. Francesco lo que ha hecho a lo largo del tiempo es enseñarnos una manera de leer la ciudad diferente a lo visto dentro de las aulas habitualmente, a la lectura desde la calle y desde sus habitantes. Y yo creo que eso es en realidad el espíritu de lo que Francesco puede compartirnos. Yo no quisiera ya tomar más tiempo el micrófono, pero sí me gustaría quizá, si tú nos quieres decir algo y si tú nos quieres explicar sobre el taller, cómo se ha llevado a cabo. Bien, muy brevemente, gracias Marcos. En realidad el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli que proponemos pasa por reconocer la ciudad como esa gran creación, como ese gran artefacto que hemos hecho en la humanidad. Decíamos estos días que probablemente sea el más complejo y sin duda siempre incompleto, y para irlo completando, para irlo transformando,
hay que entenderlo, hay que recorrerlo, hay que caminarlo. La propuesta de traer a Francesco, que yo lo había leído hace tiempo, entre otras cosas porque la editora del libro es una buena amiga, Daniela Colafranceschi, y que hasta me había hablado de él. Después Mónica Gili me dijo, no, pues seguro invítalo. Además, aparte de un gran autor, es una persona increíble y un tipo simpático y lo van a pasar muy bien y tiene una plática estupenda. Entonces, ya ante ese escenario, porque a veces invitamos a algunos que son una auténtica pesadilla, eso ya era como un gran presagio. Pero sobre todo lo más importante es que la iniciativa vino de un estudiante de maestría y eso nos parece fundamental en ese proceso, porque creo que así es como tenemos que construir este tipo, yo diría que es el caso más ejemplar de cómo nosotros nos gustaría construir esto. Hay una iniciativa, nos echa a andar, nos vemos contigo, te gusta la idea, nos juntamos fuerzas y Francesco aquí está. Y además pues los hizo caminar, según tengo entendido, el sábado algunos los hizo caminar un chingo de horas y yo creo que hasta les quería que se brincaran bardas y otros delitos que nos parece fantástico como modo de entender muchos de los aspectos que plantea. Creo que así es como deberíamos seguir construyendo juntos con propuestas tuyas, de ustedes, y que de algún modo pues las hagamos posibles. Y pues agradecerle también a Francesco que aceptara con ese entusiasmo. Bueno, sí, efectivamente la oportunidad y el agradecimiento de esta oportunidad que nos confirió la facultad de hacer en nuestro taller junto con Fito Valdés, junto con Cristian Luna y Sergio Galván y yo, un servidor, hacer el taller con los alumnos que teníamos. Se sumaron algunos de filosofía y letras, de urbanismo, etcétera, pero el pretexto del taller era buscar bajo una metodología artística entender o sintetizar en un objeto, que son los que están allá afuera, abstraer la idea de un recorrido y de un encuentro con el espacio abierto de la ciudad, con el espacio abierto del oriente de la Ciudad de México, porque también el pretexto fue entender, dado que muchos de ustedes viven lejos de la ciudad, no viven en el centro histórico, y también era hacer un encuentro con esta zona histórica consolidada, muy compleja en entender el fenómeno comercial, el fenómeno de las migraciones al interior y hacer un recorrido no programado desde la Academia de San Carlos y rematar en la zona del Mercado de la Merced. Entonces fue un pretexto para romper muchos de los tabús que tenemos hacia el acercarse y hacia el encontrar la otredad en el espacio abierto, en el espacio público. Básicamente eso fue la idea del taller, y pues bueno, lo hicimos juntos. Creo que los resultados son más que físicamente como en el objeto, que está en las piezas que están expuestas allá afuera, pues el pretexto, ¿no?, de conocernos. Yo quería añadir que traje algunos ejemplares de esta pequeña publicación de Densidades que hemos hecho a propósito del festival, para que, bueno, ustedes son quienes conocen mejor los alumnos que participaron, para que los compartan con ellos, en el que incluimos un texto de Francesco muy a propósito del tema que estamos tratando. No, aquí hay una trivia, todos saben, cuando termina el miércoles FA, hay una trivia, hay una serie de preguntas y son los que se llevan las publicaciones. No se las vamos a dar a nadie, así es que tienen que poner atención. ¿Tú, Fito, quieres decir algo? Nomás un poco sobre el proceso que hicimos con los alumnos.
cuando estamos armando el programa del curso y salió la oportunidad de poder participar con Mextrópoli, encontramos también una manera de poder también llegar a trabajar el aspecto arquitectónico y urbano a través de lecturas. Entonces, previo a este taller tratábamos de poder fomentar un poco la lectura del libro, me imagino que se vendieron algunos, pero también tratar de partir desde este aspecto un poco más teórico, para a fin de cuentas arrastrarnos en las calles como lo hicimos el sábado. Entonces creo que fue muy interesante poder hacer este paso desde la teoría un poco pura y dura, si le podemos llamar de esa manera, a poder compartir con gente del centro de la ciudad, en especial de esta parte que no es tan conocida para muchos de nuestros alumnos no conocían la zona de la Merced o esta parte oriente del centro, y fue como un descubrimiento paulatino entre todos, porque también había aspectos que pudimos descubrir de los propios habitantes. Entonces creo que fue muy enriquecedor y la verdad creo que estas técnicas las usaremos en el curso más adelante, le llamaremos investigación a la Careri. Bueno. Y finalmente, Francesco está aquí porque Edgar fue el que hizo la promoción. No les sé decir cómo, pero Edgar empezó con esta cadenita. Pues sí, pues no sé qué decir, solo… Bueno, que eres estudiante de la maestría en urbanismo. Bueno, soy estudiante del posgrado de la maestría en urbanismo y bueno, creo que lo que se intenta generar en estos posgrados es una generación de conocimiento no a partir de figuras de autoridad, sino de colaboraciones y que todos tengamos esta parte participativa, valga la redundancia, pues para poder generar nuestra formación como urbanistas o como arquitectos. Y a partir de esto, pues a mí me surgió esta iniciativa de invitar a Francesco. Yo le escribí y pues él siempre estuvo dispuesto, es una persona muy amable, muy entusiasta, me dijo sí, jamás me puso ninguna traba, siempre él estuvo abierto para poder venir a México y bueno, gracias a Arquine, a Mextrópoli pudimos generar este vínculo y a la Facultad de Arquitectura. Creo que también nunca hubo ningún problema con ellos, la mayor problemática se generó a partir de que al tenerlo aquí queríamos hacer tantas actividades con él que pues tuvimos que seleccionar solo unas pocas porque todos cuando se enteraron que venía Francesco querían tener contacto con él, entonces en este sentido pues tuvimos que hacer como una pequeña selección para poder trabajar y para poder aprovechar su presencia aquí en México. Entonces, pues creo que al final fue bastante interesante. Pues ustedes pueden ver el resultado como ya se mencionó en este pequeño registro que se hizo y que se está presentando en la parte de afuera del auditorio, que solo es una muestra muy pequeña de lo que se realizó en el taller. No se puede hacer una traducción del lenguaje de la caminata a este lenguaje expositivo. Creo que deberían de caminar, creo que deberían de generar este tipo de actividades con la ciudad y de conocerla. Y bueno, pues simplemente es esto, ¿no? Agradecerles a todos por su apoyo y por hacer esta iniciativa que partió de una sola persona, pues realidad, y que al final tuvo esta interacción entre tantas personas y que nos conocimos y que son proyectos que muchos tienen ya en marcha y que todos tienen este pequeño punto de contacto que al final se llama Francesco Careri, ¿no? Entonces, pues solo es esto. Dámosle la palabra a Francesco Careri, entonces. Bueno, ¿sí? Yo voy a hablar mucho ahora. Nosotros ya nos vamos a quitar de aquí para que tú… No, pero gracias a todos. Somos muchos, como es, aquí. Podríamos ser también más, ¿no? Continuar a que todos pudieran subir.
claramente los agradezco muchísimo, Marcos, para sus palabras, a Miguel, a Fernando, a Fito y a Edgar, por supuesto, con el cual hicimos todo la conversación. Estoy muy contento porque todo lo que te propuse de hacer, de ir a ver las pirámides y a conocer a Francis Salís, al final, ahora me voy, a las 7 de la tarde a las 9 el avión, y he hecho todo lo que quisiera hacer. Entonces, muy bueno, muy contento. Y los agradezco muchísimo de estar acá. Bueno, lo que puede ser que apagamos un poco la luz, así que se ve más. Las cosas que le voy a mostrar hoy son diferentes de las que mostré ayer a Mextrópoli. Ahí era más sobre la parte teórica del libro, y acá son más prácticas bueno, un poco de caminar, pero sobre todo, como puedes ver ahí de este nuevo título, es el detenerse en un espacio. No es tanto el caminar, sino el estar ahí y sentarse, tumbarse al suelo y intentar de construir relaciones con el otro. Ayer estuve hablando de Caín y Abel, del caminar y del saludar, de cómo se enfrenta el otro, que también esto es algo que tenemos que inventarnos, es una práctica. Y bueno, eso es un poco lo que estoy intentando de pensar para un nuevo libro, quizás se podrá llamar Stopscapes, y el detenerse como práctica estética. Esto es un poco lo que tengo en mi cabeza, pero que no aguanto a hacer. Bueno, un poco quiero hablarle de Stalker, de cómo nació esto, porque fuimos muchos. Yo soy una parte que afortunadamente tuvo a través de este libro que fue conocido y que mis palabras pasaron, pero mis palabras llevan las palabras de muchos otros que han trabajado con nosotros. Este es el primer paso. El primer paso es cuando ocupamos a la Facultad de Arquitectura en el 90, y no solo la nuestra, sino en toda la universidad italiana, fueron ocupadas para 3 meses, sin cursos, no se podía entrar, dormíamos ahí, y fue una manera de conocernos. Era contra un proyecto de privatización de la universidad, que después pasó en una parte, pero el resultado fue que nos ponimos en red, que lo que verdaderamente quisieran más cultura diferente, se han puesto en contacto entre ellos en toda Italia, y desde ahí nos conocimos en Roma, Nápoles, en Palermo, Firenze, y surgió una generación, decimos, y venimos de ahí, y este es el momento en el cual estamos votando la asamblea. La asamblea vota la ocupación de la universidad. Todo muy feliz, sin saber dónde ir, pero es claramente el momento fundativo. Es el 90, en mayo 89 fue Plaza Tiananmen, después el muro de Berlín, después todos los regímenes ex-socialistas del este se iban a caer, y tuvimos un momento de gran energía para un nuevo horizonte. El mundo estaba cambiando y tendríamos también nosotros intentar de pensar de otra manera, y empezamos sobre todo a criticar la didáctica de cómo nos explicaban la ciudad de manera muy reducida, muy poco compleja, que no tenía la complejidad de lo que estaba alrededor de nosotros. Esta es Roma, es la primera acción que llamamos Stalker attraverso i territori attuali. Tomamos el nombre del film de Tarkovsky, de la zona, y la zona era para Tarkovsky un lugar donde habían llegado los extraterrestres, y la naturaleza había empezado a moverse de manera diferente.
Entonces él se va, bueno, los militares la habían cerrada, no era posible entrar. Podías entrar solo si conocías dónde entrar, la puerta y la manera para entrar, inventarte tu manera, cómo saltar. El stalker es el que conoce cómo caminar y cómo entrar. Sabe dónde están los agujeros para atravesar, sabe cuándo hay la ronda de los militares, y él va con dos personas. Uno es un artista y otro es un científico, que son las dos formas de conciencia, el arte y la ciencia. Y él es como algo espiritual, religioso, él es el passer, en francés se dice, el que traversa y hace atravesar la conciencia. Entonces, el que produce también conciencia para el arte y para la ciencia. Bueno, entonces Stalker lo que les estoy mostrando es el manifiesto de Stalker que escribimos en 96, después de esta primera caminada, y se encuentra en internet. También hay una traducción castellana, pero no la encontré en este momento porque está en cualquier parte de mi ordenador. Bueno, entonces, sí, el custode, ¿se entiende? El custode de un territorio que cuida, sí, es el que cuida el territorio, que cuida el paseo, es la guida y el artista de los territorios actuales. ¿Vale? ¿Por qué los llamamos actuales? Porque decidimos que no eran contemporáneos, que ya queríamos ser afuera del contemporáneo. El contemporáneo es algo que se toma todo, que se come todo, todas las diferencias, todo al final esto, el contrario de esto, todo es se despierta, ¿cómo se dice? Se transforma en arte contemporánea, en arquitectura contemporánea, y son 50 años que no se sale de este contemporáneo, y nosotros teníamos ya, y hace 20 años, no queríamos utilizar esta palabra y utilizamos el actual, porque el actual es algo que no sabes qué es el Hier und Nun, aquí y ahora, de una transformación que tú no conoces, porque es el momento mismo de la transformación. Entonces era esto, tomándolo para Foucault, es lo que nos estamos transformando, el otro en el cual nos estamos transformando, algo así. Bueno. Bueno, el otro era cómo se entra en este territorio. Tú tienes que tener miedo, el peligro es la cosa importante de un territorio que tiene que ser desconocido en tu cabeza, si quieres conocerlo. Y no sé si existe en castellano la palabra aprehensión, ¿sí? Quiere decir dos cosas, ¿no? Aprender, conocer y tener miedo. Y si tú no tienes miedo, no conoces. Es muy claro, puede conocer, porque si ya conoces, si las cosas están dadas, bueno, no es una verdadera, no te ponen en juego para conocerlo. Otra, por favor. Y también el hecho de atravesar, entonces, de no tener el tabú de la propiedad privada, que si tenemos este tabú, no se conoce el territorio. Si queremos conocer, tenemos que saltar barreras, y estas barreras son mentales y también físicas, y esto también era un hecho fundativo, lo has visto en el vídeo que pasó antes, ¿no? En los 10 minutos de espera. Creo que este es el hecho más transformativo de nosotros en el cual nos estamos poniendo en el caminar, el saber atravesar y entrar en otros espacios. Otro.
percibir el devenir. La idea era que no queríamos representar, como decía Edgar, ¿no? Sobre la representación de una caminada. Que es casi una contradicción de hacer un objeto que te cuenta una caminada, es verdad. Y la idea es que la caminada tiene que salir de la representación, pero al final tenemos que contarla a alguien y tenemos que inventar algunos medios para decirlo. Y Aldo, que está ahí encima, Aldo Innocenzi, es el que hizo todos los vídeos de Stalker sin mirar en la cámara, nunca, siempre llevando su cámara consigo, como si fuera un otro amigo, un otro miembro de Stalker, para no representar y dejar que el territorio se representara sí mismo. Y los vídeos de Stalker, bueno, lo que han visto es un montaje, pero todas las exposiciones que hicimos fueron sin montajes. Entonces, 3, 4 horas de vídeo así, bailando, te veía que vomitar. Y eran exposiciones en donde había un vídeo en presa directa, siempre, sin pararlo. Y arriba poníamos la diapositiva, foto con los rumores y era un tentativo de poner, de representar el territorio o la experiencia que hicimos. Y la otra es la organización fractal. Acá no quiero entrar tanto, pero había en el principio de Stalker un astrofísico que caminaba con nosotros y estaba estudiando el universo y las galaxias, ¿sí? De cuál es la organización del universo. Normalmente se piensa que el universo tiene una misma densidad, que es como si fuera un vaso de agua, pero alrededor, en realidad, es mucho más así. Hay clúster donde la materia se rellena y hay espacios vacíos también en el universo. Y él estaba estudiando una manera fractal, con la geometría fractal, de comprender cómo era esta complejidad del universo. Y nos hablaba de esto y desde ahí comprendimos que era mucho más interesante mirar a los márgenes que no al centro de los clústeres. El clúster es la mataza, ¿cómo se dice? La masa. No. Desde ahí nació esta idea de archipiélago, de islas, de clúster y de espacio vacío, que es un mare donde está el desconocido, donde te puede ir con un barco a explorar como Cristóbal Colón y te vas a explorar territorios desconocidos donde no conoces los habitantes, donde puedes encontrar el otro finalmente. Y la idea era desplazar el punto de vista entonces de donde se mira la ciudad afuera y ponerlo en movimiento para ver cómo se transformaban inconscientemente, decimos, los márgenes, porque todo el blue lo llamábamos amnesías urbanas, algo que nuestra cabeza había borrado desde nuestra mapa mental, como si la habíamos olvidado que existían estos espacios vacíos, porque nunca va por ahí, no son lugares donde se pasa, no hay bares, casas, semáforos, calles, solo se traversan por autopista y una vez que está en la otra isla, cuando la autopista se acaba, este espacio que no entra en tu mapa mental porque no te parece ciudad, la vas a borrar, a cancelar. ¿Borrar? Sí. Bueno, creo que era... el abandono. Bueno, ahora no somos tanto radicales de decir que el único proyecto para estos espacios es abandonarlos. Pero hay esta fuerza de decir abandonar con cura, con cuidado, ¿se entiende? Curarse.
de no abandonarlo en el sentido de tirarlo a la basura, sino de dejarlo a su propio devenir, que hay algunos lugares donde el proyecto es mejor que no entra, porque dejarlo a su propio devenir es la mejor manera de cuidarlo. Y si entra el proyecto, es el proyecto que tiene que ponerse en duda, y no, porque el tema era cómo no homogeneizar a todos estos espacios que tienen su propia identidad, que es algo que no conocimos y que tiene que quedarse desconocida en una manera. Y si vamos con el proyecto a proyectar todo, no dejamos nada para el devenir futuro e inconsciente de la ciudad. ¿Me entienden? Sí. Bueno, estas son algunas imágenes, esta la mostré ayer, porque me parece muy manifiesta. Esta es Roma, es claramente la Roma que nos ha contado Pasolini o Fellini. Nos encontramos caminando en un film. Nos pareció a veces de estar viviendo en un film de Pasolini. Bueno, este es el Saltar, que lo hemos visto. Y este era para explicarle un poco este sistema que descubrimos, paralelo de senderos y pontecillos o para saltar. Bueno, que una vez que estás ahí adentro, en realidad descubre que hay el otro, el que habita en esos espacios, que lo está infraestructurando. Y entonces también si estás en la otra parte, en la parte oscura, hay algunos habitantes que a veces se encuentra, a veces no, pero que lo transforma, que se están apropiando de este territorio. Si lo toman de manera más general y no es solamente el sendero, el pontecillo, entiendes que la ciudad se hace por sí misma. Hay muchas partes donde la ciudad se construye y se construye bien, y a veces es mejor que los urbanistas y los arquitectos no van a poner desorden, pensando de poner el orden. La naturaleza. Dormimos arriba de esta montaña, que es un lugar donde los antiguos romanos tomaban la pozzolana, que es una arena con la cual se hizo toda Roma, los acueductos, todo lo que se conoce. Y estaba llena de galerías, porque la pozzolana es una arena que se excava desde la tierra y deja agujeros, entonces era muy peligroso atravesar este espacio. Solo tenía que seguir senderos ya trazados, porque si te iba fuera del sendero podía caer de 3-4 metros en una galería. Y para nosotros finalmente esta era la natura, ¿no? Porque los parques son de plástico, no hay ningún peligro, no hay ninguna experiencia que se pueda hacer, y si no te pone en peligro no es naturaleza. Las naturalezas donde cuando éramos en los villajes, en las tribus, teníamos que hacer un percurso de iniciación, ¿no? Iniciático, y nos ponían en la naturaleza contra los leones, contra la selva, y cuando regreses eres un hombre, eres una mujer, has hecho tu recorrido. La naturaleza tiene que ser siempre algo que no se da, que te la tienes que enfrentar. Y estas son algunas, nosotros las llamábamos celebraciones de espacios, el dar el nombre al espacio. En este caso se llama Karnak, como una isla de menires, y ponía farina con la cual se hace el pan, ¿cómo se llama? Harina, y vino, un acto muy sagrado para, antes que el grupo de Stalker atravesara, hice este sacrificio. Yo era ya bastante un performer.
Bueno, ahora le cuento otra historia de Stalker, que es el Campo Boario. Después de, ya estamos en el 99, 4 años después, y después de Roma caminamos a Berlín, a París, en Nápoles, en Milano y no me acuerdo cuántas españolas, y bueno, y continuamos, estamos siguiendo a caminar. Hicimos muchas exposiciones, pero en un momento dado queríamos pararnos. Y nos paramos en este lugar que se encuentra en el centro de Roma, es el ex matadero, se llama Campo Boario, que había estado abandonado, bueno, no utilizado, era una infraestructura, y había estado ocupado para gitanos, que ves ahí, son gitanos italianos que viven muy bien, con documentos, trabajos y todo. Y después, para los que tienen los caballos que se van alrededor del Coliseo, hay 200 caballos, una comunidad muy de estos tipos que se van muy romana. Y hay el Villaggio Globale, que es un squat anárquico, insurreccionalista y tal. Nosotros llegamos ahí con los kurdos. No sé si saben, bueno, si ahora se habla bastante de kurdos. Están entre la Turquía, la Siria, la Irak e Irán. Y pasó que vinieron los kurdos en Roma apoyando a su líder, que después fue preso. No le voy a contar toda esa historia, pero a nosotros, como vinieron de toda Europa 5.000 kurdos y se pusieron al lado del Coliseo protestando y durmiendo y construyéndose unas chabolas, y nos llamó la atención, teníamos que hacer algo con los kurdos, porque una vez que se fueron, se quedaron ahí en una favela al lado del Coliseo para ser presente, para ser visible, preguntaban visibilidad, no querían esconderse en la periferia. Y con un proyecto, y decidimos de ocupar nosotros con los kurdos una parte del matadero, el ex veterinario, y empezamos a estar ahí y nos quedamos ahí como 3 años. En realidad continuamos a tener relaciones con ellos, a ver qué pasaba en este espacio. Entonces nos quedamos, nos detenemos, y la ciudad, esta nueva ciudad de migrantes, que al principio, porque ahora es mucho más grande, todo esto está mucho más conocido, pero en este momento nadie trabajaba sobre esto, eran fenómenos muy emergentes. Decidimos de tomar plazo con una serie de acciones. Es carta de non-identidad. Era la manera con la cual nos enfrentamos al otro, ¿no? Para penetrar. Hacemos esta carta de non-identidad en la cual tú vas a perder todos tus derechos. Eran todos ilegales, clandestinos, y nosotros también estábamos ilegales ahí. Y era una manera de conocer a los senegaleses, en este caso, creo que hay también los gitanos, no, bueno, sí, dale, la próxima. La segunda fue organizar un almuerzo, un domingo, con todas estas comunidades, para que cada una hiciera su comida. Yo hice un círculo de harina siempre, y que fue un poco el señal que algo iba pasando, que es esto. Es una prearquitectura, ¿no? De algo como un dibujo cuando empieza a construir algo. Y después, todos llevaron a sus mesas, los gitanos sobre todo, y al final abrimos, y es la primera vez que la ciudad entra, que entran, bueno, sí, nuestros amigos o algunos intelectuales que sabían de esta acción, pero antes de este momento había un miedo tal que esta puerta nunca habría estado abierta.
y se comprende un poco, también los habitantes comprenden quién somos, porque hasta este momento no era muy claro. Se decía que éramos arquitectos, pero no estábamos ahí haciendo dibujos o maquetas o nada de esto, ¿no? Y nos decían que éramos políticos, pero en realidad no era actividad política estrictamente hecha. Bueno, claramente en la polis lo que pasa, si quieres actuar en la polis, eres político de base. Y nos decían asistentes sociales, porque si hay problemas intentas de ayudarlos a estas personas, ¿no? Pero no era tampoco nuestro papel. Lo único era ser artistas. También sí no se comprendía muy bien, ¿no? Porque no estábamos ahí pintando, haciendo esculturas o nada de esto. Pero el papel de artista es lo que te abre más puertas. Si tú te vas en un lugar como un arquitecto, ya se esperan algo de ti, ¿no? Si eres un artista, no, porque no tienes un poder efectivo, tienes el poder de comunicarlo, de ser poeta sobre un espacio, pero no tienen miedo que estás haciendo proyectos sobre ellos, o que eres un poder que está entrando. Con el papel de artista se penetra la realidad de manera mucho más profunda que con otros papeles que podemos tener. Y esta es la última con la cual nos despedimos prácticamente de este espacio, después de millones de otros dispositivos de juego, de relación que hacemos con ellos y lo presentamos varias veces a la Bienal de Venecia y muchas exposiciones internacionales. Este trabajo fue muy conocido en esta época, era la cosa más importante que pasaba en Roma. Y esto fue el flying carpet, el tappeto volante. ¿Se llama tappeto? ¿Sí? Tapete. Ahí se ve, es el cielo de la Capilla Palatina de Palermo, ¿se dice? El techo, gracias. El techo de la Capilla de Palermo, hecha por obreros que venían de todo el Mediterráneo, sobre todo de donde venían también los kurdos. Y el Ministerio de los Afares Extranjeros nos pide un modelo de la Capella Palatina de Palermo. Y nosotros decimos, no nos interesa hacer un modelo, una maqueta. Queremos hacer un proceso más interesante con los que lo van a construir. Y lo hacemos con los kurdos, que eran clandestinos, ilegales, y el ministerio le da el dinero a través de esta. Finalmente llegamos a tener un poco de dinero también para todo este espacio, a renovarlo. Y esta es yo creo que la obra más bella de Stalker, el tappeto volante, como objeto plástico, espacial. Son 42.000 agujeros, píxeles, que cortamos toda la capilla con cortes diferentes. Cada cuerda tiene una diferente medida y al final de la cuerda hay un cilindro de cobre y entonces se mueve y suena y representa todas las geometrías árabes que se llaman mokarnas, que pasan del octágono al redondo, al cuadrado fue un trabajo de locos, totalmente, y pasamos como 3 meses haciendo nodos, por eso se llama tappeto. Y también para explicarlo a los kurdos, a los gitanos, a los senegaleses que han trabajado con nosotros, era más fácil decirle que era un tappeto que era esto, porque esto era demasiado complicado también para nosotros. Y hasta cuando no lo vimos terminado no se comprendía qué era.
Es un espacio de 6 metros por 4 y ha viajado en todo el Mediterráneo, a la Bienal de Venecia, Sarajevo, en Tirana, Salónico, toda la península árabe, y fuera también un objeto que el Ministerio de los Afares Extranjeros utilizaba para contar al mundo árabe cuánto nosotros italianos somos árabes, porque esto fue hecho en Sicilia. La Sicilia fue árabe para 3 siglos, donde los árabes han hecho la mayor cantidad de monumentos y de arquitecturas y poesías que se conoce, que influenció muchísimo todo a Dante, a Boccaccio y a la cultura italiana, viene del mundo árabe. Estos son algunas. Esto nos llevó también a conocer. Estamos antes de la Torre Gemelas del 9/11. 9/11. Entonces fue hecho mucho antes, como sabiendo que algo iba pasando por ahí, ¿no? Anticipándolo de una cualquier manera. ¿Otra? Ahí. Dale. Bueno, acá estamos algunos años después, somos 2007, y le voy a contar una historia un poco pesada, pero voy. Es el proyecto con los gitanos de Roma, que se llaman ROM, en Politically Correct, pero son los negros, claramente, de Europa. No, sin ser politically correct, son zíngaris, ciganos. Fue con el curso, ya yo he devenido profesor a la Universidad de Roma 3 y me piden de inventarme un curso y lo llamo Arti Civiche, Artes Cívicas. No sé si conocen a Geddes. Patrick Geddes es el inventor de la urbanística. Era un inglés que estaba en Edimburgo, era un biólogo que conocía a Darwin y escribe un libro que se llama Cities in Evolution. Es como que la ciudad está siempre en evolución, entonces no es de definir la ciudad una vez por todas. Y él se inventó un curso que se llama Civics, que después va a devenir el curso de urbanística. Es el primer curso de urbanística que se llama Civics, y lo hizo él. Y sus proyectos eran hechos andando. Él se iba a perderse por la ciudad y después no dibujaba planos con colores como los urbanistas. Escribía un relato, como si una visita a la ciudad de cómo se puede transformar, dejando algunas zonas tranquilas que se transformen por sí mismo, y ahí se puede transformar, pero eran recorridos en una ciudad, eran como un libro. Esto era para decirle Arti Civica. Entonces tomo este nombre, cívica, pero de manera más, para mí la arquitectura es un arte. No hay un problema a decir esto. Si lo preguntaban a Miguel Ángel o a Leonardo o a lo que sea, te pensaba que eres loco, ¿no? ¿Eres artista o escultor, arquitecto o...? No, soy artista y hago el arte en diferentes formas. Bueno, fue un recorrido en el río, en el Tevere, en tapas. Estos son un día de camino, cada tapa, la roja, y fue un recorrido a conocer los habitantes de la ciudad. Y contamos 54 favelas con más o menos 2.000 habitantes, y estos habitantes venían de diferentes lugares, no eran todos gitanos, también si la mayoría era claramente gitanos. Creo que podemos dar una vuelta.
un barco con una caravana, sarà interessante. Bueno, sistemi strani, cortándose la caña y simplemente escondiéndose ahí. Y estos son rumenos, no rom. Bueno, después les explico mejor. Algunas veces hay una caravana que hace de nocciolo centrale, nuello, osso, bueno. Core in English. No sé. ¿Cómo? Núcleo. Gracias. Dale. Y también con esta caminada descubrimos lo que el alcalde comunista, excomunista de Roma, está haciendo, que son los campos de concentramiento para Roma. Y él lo llama Villaggio della Solidarietà, Village de la Solidaridad. Empieza a destruir todas las favelas y a ponerlo siempre más lejos. Acá no había agua, la primera agua que se podía beber estaba a 5 kilómetros y esto generaba claramente un sistema de microeconomía que quien tenía el coche lo iba a vender a los otros. Te dan ¿cómo se llama? Un container cada 6 personas, un container 24 metros, cada 6, quiere decir que son 4 metros a personas y el mínimo en Italia tendría que ser 17. Para un hombre es 17, para un puerco 4. Y el mínimo cuando hay terremotos es 5, si hay un tsunami es 5, es menos de la emergencia, pero lo ponemos ahí para siempre. No es un momento de emergencia. Bueno, ahora intento de hacerlo rápido, porque acá no saben quién son los gitanos. No creo que nunca lo han visto, imagino. Puede ser en Italia, sí, le han robado algo en la metropolitana, porque esa es la única manera en la cual nos conocimos. Y claramente no son todos ladrones, no puede existir un pueblo de ladrones. Y seguramente son menos ladrones de los italianos. Esto, por supuesto. Ellos te roban un portafolio, los bancos italianos te roban todo, ¿no? Hay algunas diferencias. Hay la mafia que te roba mucho más del Estado italiano. Bueno, pero pensamos que el problema más grande son los gitanos y tenemos que construir campos de detención como esto. 15 millones en Europa, es decir, son más de los holandeses o de los Bélgica o de muchos otros países y son la más grande minoría que existe en Europa, hablan el mismo idioma en toda Europa. Otra. En Italia son muy pocos, son 120.000 y somos 60 millones, entonces en España son 800.000. Siempre lo digo también a los italianos porque no se lo fijan, no lo saben. Dale. Bueno, esto es solo para decirle que en 2 millones de ellos murieron en los campos de concentración con los judíos y los comunistas, los hebreos, los anárquicos, y que no le pidieron una excusa oficial porque no había nadie a quien preguntar excusa porque no están organizados con jefes. Son el único pueblo del mundo que no tiene una tierra prometida, no son como los judíos que no necesitan tierra y son el único pueblo que nunca declaró guerra a un otro pueblo. Ya por eso tendrían que tener el premio Nobel por la paz, ¿no? ¿Otra? Bueno, ahora le muestro cómo en los últimos 40 años el problema se ha desplazado. Vamos muy rápido, sin resolverlo. Solamente cuando había un problema en un lugar porque teníamos que limpiar, porque teníamos que hacer otro barrio o especulaciones varias. Dale.
Bueno, la situación en el 85, acá puede correr. Hay bombas mediáticas que te dicen, este campo se convirtió en una polverera y tenemos que limpiarlo. Boom, y se hacen otros campos. Otro. Bueno, hemos construido, y es la primera historia de los Rom en Roma, para todos sus desplazamientos y todo lo... Bueno, espérate acá. Este es como, después cambió el alcalde y vino un alcalde de derecha que tiene la cruz céltica acá, ¿no? Es una cadena. Y le gustó mucho lo que había hecho el alcalde antecedente y pensaba de mejorarlo, ¿no? Y entonces de reducir todo esto a 7 campos. Eso se llama piano nómadi. Dale. Dale otra vez. Y desde aquí, acá comprende por qué yo digo que son campos de concentración, porque la misma gente, 6.000 personas, lo estamos poniendo, lo estamos concentrando desde que eran 49 campos en 13, ¿no? Es la misma gente en campos siempre más grandes y siempre más lejos. Bueno, una vez que comprendes, lo siento que le estoy haciendo un curso de antropología cultural, pero es para que comprendan el tema de que hablo, porque si no, no se entiende. Una vez que comprendes esto y comprende que nadie lo sabe y comprende, tiene que hacer algo. Hay una necesidad, una urgencia de decirlo al mundo y sobre todo de conocer más. Hicimos un workshop itinerante con 9 caravans, con estudiantes de todo el mundo. Había también 2 mexicanos y habían gente de Brasil, de Singapur, de todo el mundo verdaderamente, con la Universidad de Delft en Holanda y Belgrado en Serbia. Y con estos 9 campers vamos a dormir en los campos de gitanos y a conocerlos y a comer con ellos y a hacer fiesta y a construir relaciones para comprender cómo habitan, quién son, de dónde vienen, cuántos son, qué quieren hacer, dónde quieren vivir, quieren volver a su país. No, ¿qué es esto? ¿No? Porque nadie te lo dice. Y después de esta... de andar en Roma con los campers, nos dan las direcciones de dónde vivían antes de venir en Italia, en Serbia, donde los bombardamos, para comprender cómo vivían antes, si eran nómadas o qué. En realidad no eran nómadas, eran sedentarios, porque Tito ya en la Yugoslavia los había sedentarizado. Entonces, esta era su hábitat antes de vivir en chabolas o en containers. Su cultura habitativa era como la nuestra, solo que lo pensábamos nómadas porque para nosotros era un alibi, para no darle una casa, ¿no? Te digo nómada y así no tiene un problema de vivir, de habitar. Y desde ahí empezamos un estudio más sencillo sobre cómo se construyen sus casas, cuánto cuestan, quién son los mejores constructores y a saber mejor cómo habitan su familia alargada. Y sale la idea de construir esta casa con ellos. Pregunto a la universidad si me dan un poco de dinero para hacer un experimento. Y este experimento era de darle el dinero a ellos, comprar materiales y ver qué saben hacer con 8.000 euros. No sé cómo es el cambio, $8.000, decimos. Y un container cuesta 22.000 euros, son 24 metros cuadrados. Y nuestra casa costó 8.000 y son 72. Un container tiene un espesor del muro de 3 centímetros y esta 20. Un container
no es sostenible. Estas son de madera, esta te la construye tú como tú quieres. Y el container solo tiene este tamaño, no se puede engrandir, modificar. Ok, y ese era el papel que vamos a dar por el campo, ¿no? Distribuimos quiodos, claves y martillos para que todos vengan a construir esta casa. Empezamos a dibujarla con ellos, a comprender cómo se hace y tal. Y finalmente llevamos todos los materiales ahí y ellos empiezan a hacer como quieren. No se enteran que nosotros somos arquitectos, pero lo único que era hacer una casa legal, porque ni el container ni la chabola son legales, no tienen lo que se dice habitabilidad, normativamente no son casas, entonces no te lo puede poner en tus documentos, entonces no era legal. Entonces si tu casa era legal, después empezaba un proceso de civilización, decimos, de derechos. Dale, párate y le voy a mostrar un video pequeño de la construcción de esta casa. Mi ricordo il primo giorno che abbiamo lavorato sulla casa Saura Industrialis. Abbiamo cominciato con anche una speranza per fare qualcosa meglio per i nostri figli o per noi, per vedere pure anche lo Stato italiano che possiamo fare una cosa se ci organizziamo a farlo. Non è che siamo tutti quanti criminali o ladri o non so come ci considerano tanta gente. Ci hanno chiesto come chi lo sa farli, chi lo sa costruire queste case. E noi ci abbiamo cominciato a fare questa casa che per dimostrare che noi possiamo farla e lo sappiamo già farla, che non volevamo andare in container. Per quello lì abbiamo fatto quella casetta lì. Pido disculpa, no hay il sottotitolo? Stanno facendo capire che loro, se una volta che possono radicarsi qua, che hanno il diritto di farsi una casa, che hanno i soldi per farla e che hanno la possibilità di comprarsi... No, voy a hablar sobre el video, así que, porque no van a entender nada. Había otro video con subtítulo en inglés y me equivoqué. Esto era yo muchos años. ¿Qué le voy a decir más sobre esta casa? Eran 4 etnias diferentes y se pusieron juntas para construirla. Y fue un acto, diría, de reorganización, de dar unidad a esta comunidad. Porque ellos, que eran los obreros, decimos, los que sabían mejor construir, los elegimos por esto. Poco a poco devinieron los portavoz de la comunidad y tuvieron un poder más grande porque se unieron.
Bueno, esta casa ha sido un símbolo en Roma. Hubo una, no sé cómo decir, la guerra mediática, porque los rom que se construían una casa no era algo aceptable, si podrían vivir acá. Vivían en este campo después del 67, y entonces, imaginen, todos lo veían, pero el hecho de que se construían una casa que no era una chabola le daba miedo a todo el barrio, es decir, estos van a quedarse acá, también se estaban ya 40 años que estaban ahí. Y es el símbolo de un eslogan que estaban diciendo los rom en este momento, que es: somos rom, no somos nómadas, porque somos sedentarios, solo queremos una casa. Pero cuando un eslogan no está solamente escrito o dicho para los políticos, no tiene una fuerza. Una vez que tú lo construyes en un objeto físico, artístico que habla, que es un prototipo también, esto se convierte en un portador de significado, decimos. Y este hecho que ellos han construido la casa se supo en todos los campos rom de Roma, y finalmente eran fieros. Todos sabían que los rom habían una propuesta para los políticos, y que era una propuesta económica, sostenible, de integración cultural y todo esto. Y el Mirsad, por ejemplo, ellos tienen un saber que no conocemos. Si a Mirsad le das un trozo de metal, así te dice si es un frigo o un automóvil o, no sé, una cocina o lo que sea, porque han desmontado todo. Bueno, acá también lo conocen, este tipo de trabajo, pero y también tienen un saber constructivo muy... Ellos sabrían cómo hacer si les damos la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a parar el vídeo, solo quiero mostrarle cómo terminó acá estamos, sí, con todos los que participaron. Me interesa también que no es un lenguaje contemporáneo, ¿no? No puede decir si es minimalista, deconstructivo, es balcánico, es dynasty, televisivo, no sé de dónde sale este lenguaje. Pero es donde ellos querían vivir. ¿Y por qué imponerle un lenguaje si ellos tienen uno ya? Otra. No sé si comprenden. Bueno, la foto se explica, ¿no? Incendio al Casilino 900, destruida la casa símbolo, fuego, la casa de todos, el Casilino 900 es el nombre del campo. Y bueno, se terminó así, yo creo, por varios motivos, pero fue un hecho de racismo, claramente. No se sabe quién ha estado, después podemos hablar si hay preguntas, pero en realidad el problema es que no se quería dar una solución a este problema. No somos, aún nuestra cultura no puede aceptar que ellos sean integrados. Todos, la izquierda y la derecha, quieren solamente aislarlos y que no vengan en ciudad a robar. Ese es lo único, el único proyecto que hay. Y lo estamos poniendo acá en 6. Y tenían casas muy grandes, de 80 metros cuadrados, que se habían construido ellos, con lugares donde trabajar, donde poner materiales y todo. Otra. Entonces esta pregunta, la chabola está a la casa Saurengo, como el rom de hoy puede estar al habitante de esta casa, no se quiere dar una respuesta. Y la respuesta fue esto, de desplazarlo en estos nuevos campos de concentración, agrandeciendo lo que ya estaban. Los blancos son los del Casilino 900 cuando van y ocupan los espacios libres donde antes eran canchas o lugares donde hacer fiesta, y los saturan totalmente.
Era el campo de antes. Y el nuevo alcalde pone una red de 8 metros con telecámara, con 54 telecámaras en este caso. Te da una carta con código a barra que te dice todo de tu familia, si tus hijos van a la escuela, cuántas veces has ido a la cárcel y todo esto. Y te controlan la entrada y la salida. Hay horarios para entrar y salir. Bueno, vamos a terminar en 10 minutos con... Esta es la solución que encontramos. Condominio multiculturales. Y no es claramente el Estado que lo construye, son los ocupa. Entonces, desde acá, cuando los ocupa comprenden que hay este problema de ROM y le abren la puerta, comprendemos que ahí hay una posibilidad y seguimos a los ROM en este viaje a través del sistema de ocupación. ¿Qué es esto más o menos? No se ve mucho, pero hay 60 edificios muy grandes ocupados que dan casa a como 10.000 personas en este momento en Roma. En Roma hay 100.000 personas sin casa, no sé acá, pero los números. Entramos en contacto con las redes de los movimientos para el derecho al habitar y empezamos a conocer estos, son condominios multicultural donde viven peruanos con africanos o del este y donde hay todas las culturas que tienen una asamblea. El 80% de los ocupantes son extranjeros y es prácticamente la única posibilidad que tienen. Bueno, vamos rápido. Esto para decir cómo es. Es una fábrica que hacía salami, que producía jamón y salame, que había estado abandonada en los 80 y dale, rápido. Y empezamos a comprender cómo funciona. Hacemos un otro recorrido de arte cívica. Este fue un curso que se hacía solo la noche. El curso empezaba a medianoche y se caminaba hasta la madrugada, el sol. La idea era de ir a descubrir la luna. Entonces estábamos caminando a la descubierta de la luna con dos que hicieron el film de la casa Saurengocher de antes y ahora tenían un proyecto de hacer un nuevo film que es Space Metropolis, que, bueno, lo reconoces, el film de, ahora no me sale, sí, perdóname, Méliès, Voyage dans la Lune, de Méliès. La idea es de convencer a todos de construir esta historia, de mirar a la Luna como el único lugar, territorio que le puede aceptar, donde no existe la propiedad privada y puede ser, existen derechos para ellos. La Luna al popolo. También la Luna es un objeto muy surreal y que nadie conoce y entonces nos pone todo en el mismo nivel de conciencia. Todos podemos soñar de qué es la Luna y podemos hablar con un rom o con un migrante de cómo vamos a construir esta Luna, qué pensamos que puede ser. Claramente es una utopía. Bueno, sí, empezamos con muchos artistas a trabajar sobre este concepto de la luna. Vamos rápido ahora. Esto diventa se ve de muy lejos. Son artistas muy famosos en Italia que están trabajando ahí en el MAM. ¿Dale? Estos son los obreros con los cuales yo estaba encargado de construir el fujete. ¿Fujete? ¿Se llama el razzo? Razzo, per andare sulla luna. ¿Cómo? Cohete. ¿Dale? Y empezamos a hacer un proceso participativo para comprender cómo hacer el cohete para ir a la luna.
y los niños a un momento dado empiezan a creer que lo estamos haciendo de verdad, esto fue un problema. Porque iban a la escuela diciendo que en casa suya estábamos construyendo un cohete para partir, y que un día él tenía que ir a la luna, y bueno, hubieron problemas. Dale. Todos en la luna, bueno, vamos rápido. Esta fue la construcción con ellos, que fue muy diferente con los gitanos, porque los gitanos no se enteraban de mí, sabían cómo hacer y no tenían ningún problema que yo era prof o qué, ningún respeto, decimos. Y ellos tenían un gran respeto de mí y no querían hacer lo que yo le decía, pero no me decían, no, queremos hacer otra cosa. Entonces la cosa fue de desaparecer para una semana, y cuando vuelvo y lo están haciendo ellos con sus ideas. Y dale, tomamos, sí, para hacerlo oblong, ¿no? Dale. Es muy raro, ¿no? Como cohete, no es muy tecnológico, pero tiene una... Pero es lo que ellos querían hacer para ir a la luna. Bueno, tengo muchas otras cosas que mostrarles, me paro. Así, si hay preguntas, y si tengo necesidad para las preguntas, le muestro otras cosas. Gracias. Hola. ¿Crees que la construcción de como este otro clandestino pueda verse en términos arquitectónicos concretos más que ideológicos, como lo que mencionabas, lo que habías mostrado de los campos de concentración? ¿Crees que las ciudades cosmopolitas y culturales estén pensadas de antemano en echar a personas que no encajen como en el paisaje? ¿Sí crees que la planeación urbana de antemano quiera fuera a ciertos grupos sociales de las ciudades? No, no hay un sistema, bueno, con los ROM, esto sí, y estamos a la vanguardia, en Roma en particular, para l'Italia, como modelo de concentración, no sé cómo decir. En Francia también lo están empezando a hacer, pero son mucho más pequeños, son como 10 containers. Y en cada país hay su manera de discriminarlos, pero el nuestro es muy visible. Pero hay una diferencia entre rom y migrantes. Los migrantes trabajan, les damos trabajo, se inventan maneras de sobrevivir más normales, decimos. Ellos son años que hay yo diría, un problema también psicológico de sentirse los parias y no se levantan de ahí. Entonces es mucho más difícil también integrarlos y si hay un proceso de alejamiento claramente, porque el sistema, la ciudad neoliberista lo hace crecer algunas zonas que son más centrales y los expulsas afuera, siempre más afuera. Entonces, el normal, decimos, sistema de crecimiento natural del mercado es esto, de expulsar a los pobres, que sean italianos o migrantes, no importa, pero claramente en este momento los migrantes son los que tienen más problema con esto y hay este proceso. Por eso, si te vas a la próxima, estamos trabajando con unos que están en el centro, donde hicimos con el DPU de Londres unos workshops ahí, y ellos están
al lado del muro romano, muy central, en la Roma turística, es el más, es el más visible de este tema, porque ellos también están bastante escondidos. Bueno, hacen manifestaciones, bloques y todo esto, pero la ciudad no lo conoce. Y acá hicimos la entrada para que la gente que cuando entre en este lugar sabe dónde se está ubicando, que es una ocupación que está en red con otras. Y bueno, no le cuento todo, pero hicimos una metáfora con la odisea del viajar y llegar a un puerto. Se llama el puerto, este espacio. Y también acá hacemos, bueno, estamos continuando a comprender. Yo digo que esta es mi manera de hacer investigación académica. Es decir, si no toco, si no entro ahí y no sé, no conozco. Para conocer tiene que entrar y estar, pararte, detenerte. Pero tiene que estar no como sociólogo, como político. Esto no es una tarea, ¿cómo se dice? Algo que no me interesa. Yo creo que si tú vas ahí provocándolo creativamente, tiene más, lo conoces mejor. Es una manera más profunda de ir adentro a un lugar, más que estudiarlo. Bueno, de esta cosa no se hablan en los libros, no hay nada descrito donde tú puedes estudiar. O te vas en la ciudad a conocerlo, o son fenómenos que nadie toca, ¿no? Esta es la fachada también, como ayer fui a ver los murales en el, ¿cómo se llama este mercado? Con Francis Salís. Abelardo Rodríguez. Bueno, donde hay, y me pareció mucho a este proyecto que está haciendo Blue, que es el más grande, es uno de la lista del Washington Post de los 10 mejores e importantes street artists del mundo. Y vino acá y encontró este lugar y decidió de darle una cara, de que sea reconocible por afuera, que no sea algo que se esconde detrás de un muro que no te dice nada, pero que sea, que hable, ¿no? Como habla este mercado, de manera muy, si quieres, simple, ¿no? Las ventanas se convierten en ojos. Ningún arquitecto lo podría hacer porque es demasiado banal, ¿no? Pero habla a la gente, como hablaban los murales que he visto ayer, muy alegóricos, muy claros, como medievales como tipo de pintura, pero una manera para explicarle a los... No es, por ejemplo, no lo voy a decir. Otras creo que hay. Uno dice por la casa hasta el final. Sí, bueno, es para acá. Otras. Son los ocupas, los sin casa que asaltan al barco de los constructores inmobiliarios. Es muy claro, ¿no? Como una pintura de una iglesia que te habla muy... Ayer en el festival de Mextrópoli... No, alza la voz. Ayer en el festival de Mextrópoli habló después de ti un arquitecto chino que vino a comentar cómo ellos tenían ahorita prácticamente toda una ciudad con planes de construcción por 5 millones, o no me acuerdo cuántos de metros cuadrados, desde el 2015 hasta el 2024, donde prácticamente lo que estaban construyendo era, o lo que él decía era que estaban construyendo una manera de innovar la forma de habitar la ciudad, que en este era un centro financiero, parece muy importante. Y que ellos lo que estaban haciendo era tirar barrios, pueblos. Decía, este era nuestro plan maestro. Llegamos, nos inspiramos o conocemos, también hacemos una investigación de las formas de vida de la gente de ahí, tradicionales,
pero las mejoramos. Y nuestro plan maestro consiste en demoler, rellenar, reconstruir, adicionar techos verdes o salidas de incendios, porque parece que era muy importante para ellos esto. Pero obviamente estas personas ya no podían poblar ese lugar porque era carísimo. Entonces llegaba gente nueva, el lugar se convertía en un espacio para una clase social más alta. No, es que dígalo por ahí. ¿Perdón? Y luego ellos se enfrentaban al problema de tenerles que conseguir casa, o no el problema, sino veían también el mercado de crearles ahora una casa a esa gente que habían desalojado, despojado del territorio. Una casa donde ellos, su gran logro era que en 37 metros cuadrados podían vivir 4 personas. Entonces, yo no soy arquitecta, soy socióloga, entonces no, me cuesta un poco como que entender, me interesa bastante entender cómo en la arquitectura puede haber dos formas tan distintas de concebir lo que es el habitar. Para ellos un mercado gigantesco donde a mí me sorprendió mucho que tengan proyectos y sean dueños de una ciudad de aquí hasta el 2024 y construyan, o sea, que a fin de cuentas donde otros intentan construir un espacio más habitable, ellos son los que están arrasando de algún modo con el espacio. No los chinos, sino esa otra forma de concebir el habitar, o sea, al fin de cuentas comercial, como en términos de lucro. Entonces, ¿cómo puede existir en la arquitectura, en la creación del espacio para que el hombre habite, esas dos concepciones tan distintas? De por un lado tratar de buscar otra forma de habitar el espacio más justo y más donde el hombre sea el que crea su propio lugar según sus necesidades, y otro que está aceleradísimo, que es el llegar, despojar, reconstruir y desplazar a la gente de su espacio. Para mí esa es una problemática muy grande, pero no sé aquí, arquitectos, cómo lo perciben todo. Él ha hablado de Liu Shandu. Me parecía un otro mundo, un otro universo, ¿no? Yo no sabría qué hacer ahí. Es algo de una violencia mortal, ¿no? El hombre no es nada, lo decíamos hoy, no vale nada una vida humana, ¿no? Se va por números gigantescos y eres una unidad de no se sabe qué. Y bueno, pero ahí no votan, tampoco, en China. Nosotros tenemos falsas democracias, pero ahí tampoco la falsa. Y disculpe si he dicho sociólogo a veces, pero es para decir que, como si lo decía negativamente, que no somos sociólogos o antropólogos o esto, es decir que yo creo que tú tienes que ser involucrado en el proceso, también como sociólogo o antropólogo, que si quieres conocer tienes que actuar, que no es solo escuchar o poner cuestiones. Perdón. ¿Cuál cree usted que sea la razón o las razones de que el andar como valor social se haya perdido en la sociedad moderna? Lui chiese, secondo lei, qual è il motivo o la ragione o le ragioni per cui l'andare per la città si è venuto perso nei nostri giorni? Come valore, cioè come un valore della società. Dura. No, yo creo que es una cuestión sobre todo de seguridad y de inseguridad, decimos. Intento de contestarte por esta manera, pero seguramente hay muchísimas razones tecnológicas, de invenciones de transporte y todo esto, de crecimiento demográfico. No me voy a poner ahí, pero creo sobre todo si en las ciudades americanas y tal vez también sudamericanas no se camina por la calle. Si te vas en Los Ángeles no hay nadie, ¿no? Decíamos, es un fantasma, no saben quién vive en estas casas. Es por el miedo del otro, decimos. Y
Creo que el acto más democrático es lo de caminar en la calle, ¿no? Si tienes mucha más seguridad una ciudad si no pone la cámara y solo pone los hombres, que los ojos humanos son te dan mucha más seguridad que hayan hombres alrededor de ti que cámaras que te espían. Entonces, llevar los hombres a la calle es el primer acto que se tendría que hacer, y el acto más democrático, de estar ahí, de caminar por ahí. Pero muy compleja la respuesta, no sé cómo decirte. Muchas gracias. No es una pregunta, solo quería responder, bueno, no responder, pero quería apoyar lo que estaba diciendo. Bueno, no, es que ya estoy un poco perdida. Solo quería decir que sí, para mí es importante la resiliencia, de vincular las cosas, que justamente trabajamos juntos, porque en esta sociedad estamos separando siempre todo en una lógica muy racionalista, y que creo que justamente el trabajo que están haciendo ustedes estaba de vincular la gente y las cosas, de vincular también las diferentes carreras de la sociología, la arquitectura y el arte, y que para mí estaba eso el mensaje importante a tomar en cuenta en todo este trabajo, que es hermosísimo, es de cómo se vinculan las cosas. Solo quería apoyar y decir eso. Yo. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de urbanismo aquí en la facultad, y yo leí tu libro hace como cerca de un año, y para mí fue como un descubrimiento padrísimo, porque mucho se nos ha hablado en la carrera de salir, conocer la ciudad, de estudiar el espacio, pero no nada más como desde afuera, sino también vivirlo, ¿no? Y entonces, leer tu libro fue como padrísimo, porque todo esto que nos habían venido diciendo en la carrera, tú lo hiciste y lo pusiste en un libro, ¿no? Entonces, eso para mí fue increíble, porque aparte encontré el libro así por casualidad, nadie me lo había recomendado, nadie me había hablado de él, y fui a encontrar lo que ya había estado como aprendiendo a lo largo de unos cuantos años, ¿no? Entonces, para mí el libro es un descubrimiento padrísimo. Y justamente esto de la actividad del andar, lo hemos estudiado como una práctica que se ha perdido, o sea, que tenemos que recuperar la escala humana, tenemos que olvidarnos un poco de estas economías de escala, estos procesos de segregación que nos viene trayendo como nuestro sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? O sea, porque básicamente todo se desencadena de ahí. Entonces, nosotros estudiamos mucho la escala humana, cómo incorporarlo a estas grandes metrópolis que ya tenemos, y justamente al leer tu libro fue como, ok, andar la ciudad es como estudiarla de una forma, pero ¿qué pasa con los espacios donde te quedas, ¿no? O sea, los espacios de estar, ya no existen, cada vez son menos. Entonces, también en alguna clase abordando este tema, me surgió mucho la duda, ¿no? O sea, ok, a lo mejor en la ciudad, sobre todo en la ciudad central, aquí en el DF, lo que es el centro histórico, las delegaciones como aledañas, tenemos muchos estos espacios de andar, ¿no? Donde podemos transitar, donde podemos caminar, pero ¿qué pasa con los espacios donde nos quedamos? O sea, cada vez son menos, cada vez están como tomados por actividades que ya no le pertenecen como tanto al individuo, sino estoy hablando de estas plazas como intervenidas y remodeladas que finalmente han sido exitosas, pero va el gobierno del Distrito Federal y nos pone una actividad de pistas de hielo, ¿no? La gente no ocupaba el Zócalo inicialmente para eso. Entonces, ¿qué pasa con esos espacios donde nosotros podemos permanecer y qué se está haciendo, ¿no? Entonces, ahorita oírte hablar como de el estar como un acto estético, a mí me viene a fascinar otra vez, ¿no? Porque es algo que ya me había como preguntado, que ya me había surgido,
Y sí me interesaría que los compañeros como arquitectos, urbanistas, sociólogos, siguiéramos como integrando grupos de trabajo para hacer precisamente esto que comentaban del otro lado, ¿no? O sea, hacer grupos interdisciplinarios donde todos nos involucremos como individuos y como estudiosos de la ciudad, ¿no? Entonces, me encanta tu trabajo, Francesco, gracias por haber venido. Y pues nada, ¿no? Muchas felicidades, espero que sigamos como trabajando todos juntos y que se sigan creando más cosas de estas, ¿no? Gracias. Gracias. No, solo te digo, si hacen grupos interdisciplinarios, que no vayan a estudiar solo, sino a interactuar y a actuar sobre todo. Porque el estudio interdisciplinario está aburridísimo. Hola, Francesco, por acá. Tengo una pregunta. Bueno, yo estudio artes visuales, tengo ese enfoque con la ciudad. Me gustaría entender un poco tu visión de cómo ves la Ciudad de México en específico. Me interesa mucho ver la ciudad desde su pasado y presente también lacustre. En la actualidad hay muchas obras que pretenden expandir la ciudad y borrar lo último que queda de estos espacios, los lagos, ¿no? Volver una ciudad megalópolis y borrar todo, ¿no? Gentrificar mucho también, ¿no? Estos espacios, ¿no? Pueblos, barrios. Entonces me interesa mucho explorar la barrera, bueno, las fronteras que hay entre a veces lo urbano y lo rural, ¿no? ¿Qué pasa cuando están estos espacios conviviendo? Y pues no sé, bueno, creo que muchas veces lo que vemos es que la ciudad invade lo rural y lo rural termina cediendo, ¿no? Me gustaría entender algunas de tus experiencias, no sé si en México haya o en algunos otros países, sobre estos espacios, ¿no? Estos territorios que están a la mitad, ¿no? Entre lo rural y lo urbano. ¿Qué pasa cuando lo rural se exporta a lo urbano o viceversa? No sé. Sí, mira, detrás de mí están las imágenes de Talca, Chile, y ahí fue posible dar la vuelta a la ciudad, ¿no? Porque es muy pequeñita y fue solo una noche afuera. Acá me habría gustado ir al borde, a ver efectivamente qué pasa entre lo rural y lo urbano, porque el mapa de Roma te muestra el borde. En Roma el borde es muy interior, fractal, ¿no? Entra en la ciudad, los espacios vacíos están por adentro, la periferia también está al centro y más complejo. Acá la impresión, pero no conozco, es una semana solo que estoy acá, pero tuve la misma sensación en Tokio, en San Pablo, en esta megalópolis. Me parece que no hay espacios vacíos. Bueno, a una otra escala sí hay un borde en los márgenes. Siempre hay este momento en donde la ciudad está en el acto de transformarse. Ahí las transformaciones son seguramente más veloces, más rápidas, y está pasando algo que nadie conoce, que nadie lo ha escrito, lo ha descrito, y probablemente ahí es interesante ir, pero no fuimos. Entonces, a la próxima vez voy a venir y damos una vuelta al borde. Creo que terminamos. Sí. Bueno, queríamos, además de agradecer las preguntas, evidentemente la plática que da el maestro Careri, sin duda abre los ojos a otra forma de mirar y de ocupar el espacio de la ciudad. Sin duda puede ser antagónico una presentación y un pensamiento como el del maestro Careri en una escuela de arquitectura, pero finalmente nos invita a balancear, a hacer un balance entre los conocimientos que tenemos, los conocimientos que construimos a la hora de
de estudiar en una escuela de arquitectura o de vincularse con otras disciplinas o habitar la ciudad propiamente, ¿no? Evidentemente la ciudad es un problema complejo, son problemas complejos que pues están determinados por la economía, por la política, por la propia sociedad, por la propia evolución de la democracia y de la propia sociedad que construye las ciudades. Entonces no es una fórmula, no tenemos una fórmula, pero las ciudades se habitan, se viven por personas y esas personas somos nosotros, ¿no? La Ciudad de México tiene particularidades de migratorias, particularidades de invasiones de espacios del territorio de las periferias, de las propias zonas centrales. Entonces, es muy motivante cómo a partir de un libro, todo lo que desencadena el discurso a partir del caminar o el andar, que es como uno de los principales pretextos de haber invitado al maestro Careri, ¿no? Entonces… Ahora vamos a preguntarles, a ver, 6 libros. ¿Cómo se llama el libro del que hemos estado hablando? ¿Quién levantó la mano primero? ¿Cómo se llama? ¿Y en inglés? Entonces ya hay 2, a ver. Es una lotería. ¿Y cómo se va a llamar el nuevo libro? Porque tú nos dijiste que va a haber un nuevo libro. Verdad, pero no existe. A ver, yo quiero decir una pregunta. ¿Quién ha visto la película de Stalker? Has ganado. Bueno. ¿Los 3? Uno porque es artista plástico y pues para que se hable bien de la Facultad de Arquitectura. Fantástico. Una pregunta, maestro, una pregunta. Ahora ya resulta que todos, no, otra pregunta. Una pregunta. ¿Ya has visto un nombre de una película de Pasolini? El nombre. No. A ver allá. Pasolini. ¿Salo? Terrible, ¿eh? Terrible. Tiene censura. No sé. ¿Qué más? ¿Con qué universidad ahora queremos tener un convenio? ¿De qué universidad viene a ver? Bravo. No, pero no la digan, levanten la mano. Si no es... Perfecto, me parece. Hay un último. A ver, otro más. Qué fantástico terminar así. A ver, una pregunta de los que fueron el sábado. A ver, tú. Ah. A ver. Está bien. Tú haces la pregunta para que llegue. Bueno, hay 2. A ver, tú haces la pregunta y te damos uno. Y después de la pregunta damos otro. No están de acuerdo. El nombre del artista de la propuesta de Pasiac, que viene reseñada en el libro de Francesco. Pasiac, la obra de Pasiac. Ahí hay otro. Robert Smithson. Justo. Lo vas a cortar en 2. Ahora sí, perdón, pero ya no tenemos más libros. Porque este es de Fito. Les recuerdo la clave para que todos puedan ir a la biblioteca. El nombre, 10 ejemplares. Se prestan, no se venden. Y nosotros a veces también tenemos algo que decir, por eso te quiero regalar estas 2 revistas. Bitácora. Las 2 bitácoras, pero una es sobre la luz y otra sobre la oscuridad. También a veces observamos de diferente forma.
Y ahora vamos a hacer una entrega del reconocimiento. Mi director me pidió que te lo tradujera, está muy fácil en espagnolo, però anche tu parli così bene lo spagnolo che lo capisci facilmente. Dunque dice, la nostra università, la facoltà di architettura, ti dà questo attestato a Francesco Carreri per la sua partecipazione nella presentazione Walkscapes, l'andare come pratica estetica, dentro del programma Miércoles Fa, che è questo spazio che abbiamo sempre tutti i mercoledì qua nella facoltà di architettura, e poi Por mi raza hablar al espíritu, che è il nostro lema, non so come si traduce, però Ciudad Universitaria, 11 de marzo del 2015, firma architetto Masari Iriar, è il nostro principale. Allora, questo è per lei. Grazie mille. Anche questo libro, Aproximaciones a la historia del urbanismo popular, una mirada desde México, un po' della costruzione del Messico e proprio della città del Messico nei confini dell'urbano e quello rurale. Per lei. Grazie mille. Bueno, mil gracias a todos. ¿Sí? ¿Lo termina? Sí, por favor. No. Nuevamente agradecer al maestro Carreri por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias. No, gracias a todos.